Hola, bienvenidos a Soluciones Legales. Hoy continuaremos hablando sobre la demanda de alimentos, parte 2, sobre las preguntas que nos hacemos durante el proceso en una demanda de alimentos. La primera pregunta que nos hacemos es, luego de que el demandado por alimentos, ¿qué tiempo debo esperar para que el juez decida? Para responder esta pregunta, debemos entender qué tiempo tomará en resolverse el proceso por demanda de alimentos. Usted tiene que tener presente ante qué tipo de procesos nos encontramos. Esto dependerá de saber para quién se está pidiendo los alimentos, pero en términos generales, tratándose de alimentos, por su naturaleza, los procesos los más simples son los de materia de alimentos. Tratándose de menores, luego de iniciar la demanda como se muestra en la pantalla, se correrá traslado al demandado para que en el plazo de 5 días conteste la demanda o, al no contestarla, el juez deberá fijar, una vez cumplida el plazo, fecha de audiencia única, donde se establecerá el control formal y sustantivo de los medios probatorios y saneamiento. Es decir, se verificará que la demanda cumpla con todas las formalidades para poder emitir la sentencia. Asimismo, en esa audiencia única, ¿no?, se hará un saneamiento probatorio, es decir, se verá todos los medios probatorios ofrecidos por la solicitante, se deberá admitir aquellas que resultan útil, pertinente o conducentes. Asimismo, se deberá verificar la relación que existe del demandante quien pide la demanda, debiendo ésta ser una persona legitimada para incoar la demanda. Asimismo, se actuarán los medios probatorios ofrecidos, ¿no?, los que fueron admitidos. Si concluye con todas las actuaciones, ¿no?, en esa única audiencia única, pues se tendrá que enviar el expediente a la Fiscalía de Familia a fin de que se emita un dictamen en materia de alimentos. Si no se concluye en la audiencia única, ¿no?, el juez citará una audiencia complementaria que no debe pasar de un plazo de 3 días. Una vez que se concluya esta audiencia complementaria, enviará las actuaciones a la Fiscalía de Familia, quien en término de 48 horas deberá emitir su dictamen en materia de alimentos, sea favorable o no. Y una vez que haya regresado el expediente judicial, ¿no?, con todos los actuados, recibido en el despacho judicial, ¿no?, el juez pues tendrá que emitir su sentencia y el plazo para eso es de 48 horas. Como vemos, está regulado que los plazos son cortos en materia de alimentos, por lo que, con sugerencia, si bien existen muchas cargas laborales en los despachos judiciales y es justo la principal causa de razón que sustentan, ¿no?, los trabajadores para no poder atender a tiempo los pedidos, sin embargo, como partes interesados, el que demanda deberá impulsarlo a fin de que le den celeridad y respeto a su proceso, ¿no? Se respeten los plazos establecidos por ley. La siguiente pregunta es, ¿dónde puedo dar seguimiento a mi demanda por alimentos una vez presentado ante el juzgado? Tendrá dos opciones. La primera opción es pues apersonándose en horario de atención ante la Secretaría del Despacho Judicial. Entonces, ¿no?, si usted es la solicitante, pues
tendrá que recurrir, ¿no?, al lugar donde usted presentó su demanda, ¿no?, y pedirá dentro de un horario establecido conversar con el secretario o con el juez, ¿no?, a fin de ver en qué estado se encuentra su proceso, ¿no?, o si no existe un pronunciamiento para que esto sea impulsado. Por otro lado, ¿no?, desde la comodidad de su hogar, vía internet, ingresando a la página del Poder Judicial en consulta del expediente judicial, ¿no?, podrá dar seguimiento a su proceso, ¿no? En las imágenes que se muestran, ¿no?, podemos ver que se pueden hacer búsquedas de expediente, ¿no?, con el cargo que le han entregado. Ingresará ahí los datos, ¿no?, conforme se les indica, la dependencia, el lugar, el juzgado, la materia, el número de expediente, el año, ¿no? Podría ingresarlo a través del filtro utilizando el código que en el cargo del expediente usted debe contar. La siguiente pregunta es: ¿qué debo hacer si no obtengo respuesta del juzgado por la demanda de alimentos que inicié? En primer lugar, deberás presentar documentos pidiendo que se dé atención a tu caso por la urgencia que tienes, dado que estamos ante un proceso de alimentos y su naturaleza pues es impostergable. Si intentaste 2 o más veces, deberás con dichos cargos hablar directamente con el juez, y de no encontrar soluciones pues deberás acudir a una oficina desconcentrada de la magistratura donde podrás hacer tus quejas o reclamos. Recordemos esto, que para quejas o reclamos o denuncias pues tenemos habilitados en el Poder Judicial. Tendrás que averiguarte pues dónde se ubican las mesas de partes de la OGMA o las mesas de partes de la ODECMA o la unidad desconcentrada de la Defensoría del Usuario Judicial. En algunos despachos judiciales se habilita una oficina de quejas itinerantes que se instalan los días de visita en los órganos judiciales. Sus quejas, sus reclamos o sus denuncias pueden ser de forma verbal o escrita. La siguiente pregunta es: si se fija la audiencia única, ¿quiénes deben estar presentes y qué pasa si una de las partes no asiste? Respondemos indicando que deben estar presentes de manera obligatoria, tratándose en los procesos donde el alimentista es un menor de edad, el juez de paz o letrado, ¿no?, el fiscal de familia, a quien se le pone en conocimiento del proceso, y principalmente las partes, demandante y demandado. No es necesario la presencia del menor. Si el demandado no asiste, será declarado reo contumaz, es decir, ¿no?, debido a su inconducta de no asistir, pues el juez lo considerará, ¿no?, como un reo contumaz. Si la demandante no asiste, se dejará constancia y continuará con el trámite. Tratándose de alimentos, no opera la figura del abandono del proceso. En este caso el juez actúa de oficio, salvo que existe un desistimiento del proceso. La siguiente pregunta: ¿es necesario para la audiencia única contar con abogado defensor? La respuesta es no. Según el Código Procesal Civil, señala pues que en esta audiencia las partes pueden hasta incluso pueden hacerse representar por apoderados sin restricción alguna. No existe una norma que obligue que la demandante tenga que estar presente con su abogado de forma obligatoria. Caso contrario, si sucede con el demandado, a quien sí se le exige porque se debe garantizar su derecho de defensa.
aunque en la práctica se ha habido que muchas veces, ¿no?, los demandados han concurrido a las audiencias sin la presencia de su abogado. Y con el consentimiento, ¿no?, y verificando las aptitudes, se han podido actuar algunos de los medios de prueba. ¿Puede declararse el abandono de mi proceso por alimentos? ¿Qué debo hacer en ese caso? La figura del abandono en el proceso civil establece que cuando el proceso permanezca en primera instancia durante 4 meses sin que se realice acto que lo impulse, el juez declarará su abandono de oficio o a solicitud de parte de tercero legitimado. No obstante, no podrá darse el abandono en materia